Egoísmo, materialismo, crueldad, indiferencia. Estos son los valores que desde hace mucho tiempo, demasiado, dominan nuestro planeta, en la loca e incesante carrera del hombre hacia la autodestrucción. Moral, ética y espiritualidad son, a este punto, palabras vacías que no se reflejan en la vida real. Son pocos quienes todavía tienen la fuerza de luchar dando el ejemplo con acciones concretas. Intentan salvar lo salvable. Una necesidad urgente e improrrogable, enfatizada muchas veces por un ser especial, la Santísima Virgen. En los últimos 2 siglos, la Madre de Jesús ha aparecido con mayor frecuencia y ha dado a los videntes mensajes profundamente impactantes. Ha implorado, ha amonestado, ha profetizado al hombre un tremendo destino si no hubiera puesto fin a la degeneración y a la corrupción. Y sobre todo, ha anunciado la justicia del Padre Celeste y el inminente retorno de su Hijo, el Cristo Jesús, con potencia y gloria. Pero un poder hostil se ha opuesto a sus peticiones. Alguien ha impedido que sus mensajes fuesen conocidos por la humanidad. La Salet, Lourdes, Fátima, Garabandal, Meyugor, Peña Blanca, Porto Sant'Elpidio y de nuevo Fátima son los lugares en los que la Virgen ha dado los mensajes más importantes para este tiempo. Conocerlos y ponerlos en práctica puede abrir las puertas a un futuro diferente, un futuro de justicia y de amor. Los mensajes secretos de la Virgen, una última llamada para la salvación de la humanidad. La urgencia y el ansia de la Santísima Madre de avisar a la humanidad de los peligros que corre a causa de la mala conducta de los hombres son cada vez más fuertes y evidentes. Lo demuestra el increíble aumento de sus apariciones en los últimos 2 siglos, que han superado en cuanto a cantidad las de los siglos anteriores, y la gravedad de sus mensajes, que son cada vez más aterrorizantes. En ellos, la Virgen explica y profundiza en clave moderna el libro del Apocalipsis, anuncia el castigo y la instauración del reino de Dios en la tierra a través de la segunda venida de su Hijo Jesús Cristo, con potencia y gloria. Hay que destacar que la Virgen siempre da la posibilidad al hombre de cambiar su atroz destino de castigos y de dolor si se arrepiente y retorna a los valores del Espíritu. Fuerzas potentes siempre se han opuesto a la difusión libre y universal de estos mensajes, privando así al hombre de la posibilidad de arrepentirse y evitar el trágico futuro que le espera. Los desesperados llamados de María han sido puntualmente ignorados por la humanidad, que se ha dejado llevar por el materialismo más desenfrenado, manchándose de los delitos más atroces que a la historia recuerde. Los hechos tremendos que son difundidos cada día en los noticieros son el signo evidente de que todas sus profecías se están realizando o que ya se han cumplido, y que Satanás domina nuestro mundo. El mal, el anticristo, ahora ya hace de patrón. La misma Iglesia Católica está fracasando su principal misión de amonestar a los poderosos y salvaguardar a las almas. Al contrario, a través de sus altos funcionarios, impide que las palabras de la Santa Virgen lleguen a los fieles con la justa claridad, seriedad e importancia. En algunos casos, de hecho, la jerarquía vaticana ha claramente transgredido las peticiones de la Virgen, no difundiendo sus mensajes en su debido tiempo y forma. El tercer secreto de Fátima es seguramente el ejemplo más clamoroso de ello.
El temor de Dios desaparece así del corazón de los hombres, que se precipitan en caída libre hacia el aniquilamiento de su vida material y espiritual, poniendo en riesgo la supervivencia del planeta Tierra. El último intento de evitar o al menos mitigar el castigo de la justicia divina ha sido confiado en las manos de un laico señalado por Dios, el estigmatizado Giorgio Bongiovanni, que la Virgen misma ha definido la última esperanza para la humanidad. A él le ha sido encomendado el grave cometido de reiterar sus santos llamados y amonestaciones y de anunciar al mundo la justicia de Dios y la instauración del reino prometido a través de la próxima segunda venida de Jesús Cristo a la tierra. Y el 15 de noviembre del 2009, la Santa Madre se le apareció una vez más. Nel novembre del 2009 io visito il Cile, questa grandissima e bellissima nazione, e mi reco insieme a alcuni amici e fratelli spirituali in un luogo sacro per molti cileni, ma ancora non riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, che è la zona di Peña Blanca, dove è avvenuta un'apparizione straordinaria negli anni '80 a un ragazzo che si chiamava, perché adesso è morto, Michelangelo Poblete. E io in questo posto le rendo omaggio perché c'è un piccolo santuario molto umile ma molto bello, e lì ho una visione nella quale la Madonna mi chiede di divulgare un filmato in tutto il mondo, all'interno del quale dobbiamo mettere i discorsi che lei ha fatto nelle apparizioni, non tutte, in alcune in particolare, cioè quella di Fatima, quella di Garabandal, quella di Lourdes, quella di Peña Blanca, quella di Porto Sant'Elpidio in Italia e poche altre. Perché in queste apparizioni lei, la Madre Celeste, mi invita a diffondere i segreti che lei li chiama i figli di Satana, cioè gli uomini condizionati dal potere, soprattutto a livello religioso, quindi nel clero, hanno occultato. Es un deseo de mi espíritu, hijo mío, que tú difundas una vez más los mensajes de misericordia y de amonestación que mi corazón inmaculado ha transmitido a tu espíritu y a los videntes en el mundo durante las apariciones donde yo me he manifestado. Sí, hijo, deseo que tú difundas mis mensajes, que los hijos de Satanás han querido mantener secretos. Yo he manifestado a mis hijos del mundo milagros visuales y auditivos, milagros a través de sonidos e imágenes que mis ángeles han evidenciado en todos los rincones de la tierra. He anunciado a todos la próxima manifestación con potencia y gloria de mi Santo Hijo, el Cristo. He anunciado la divina justicia del Padre, si la humanidad no se arrepiente. Deseo, hijo mío, que tú compongas este celeste mosaico audiovisual con la ayuda de los hermanos que te acompañan. Un mosaico audiovisual, un poético y suave término con el que la Virgen Santísima define un documental que trate de sus más importantes exhortaciones al mundo. La petición de la Virgen a Giorgio Bongiovanni de presentar las partes más relevantes de los mensajes que ella ha dado en las apariciones más recientes e importantes puede dar al hombre una vez más la posibilidad de cambiar su conducta y mitigar en consecuencia los sufrimientos que ya le repercuten con violencia. Y sobre todo de prepararse a la llegada de aquel a quien nadie espera, pero que al final vendrá para juzgar y castigar según la voluntad del Padre Divino.
La pequeña aldea de La Salette se encuentra en los Alpes a unos 1800 metros de altitud, en el sureste de Francia, cerca de la ciudad de Grenoble. Estamos a mediados del siglo XIX, en el mes de septiembre, y dos pastores, Melania Calvat, que el 7 de noviembre cumpliría 15 años, y Massimino Giraud, de 11 años, se habían conocido por casualidad el día anterior en los pastizales de las laderas del Monte Planot, en las cercanías de la localidad de Caux. Ese día, sábado 19 de septiembre de 1846, el chico sustituía a otro pastor. Habían llevado a los animales a pastar más allá del torrente Sesia, a 2.213 metros de altitud. De improviso, apareció una esfera de luz, un globo de fuego parecido al sol. Con temor y cautela, los chicos se acercaron a la esfera, en la que apareció una bella señora sentada con el rostro entre las manos y los codos sobre las rodillas. Parecía muy triste. La bella señora alzó la cabeza y miró con dulzura a los dos jovencitos. Se puso de pie y les dijo en su idioma: Acercaros, hijos míos, no tengáis miedo. Estoy aquí para daros una gran noticia. Era alta y emanaba luz. Estaba vestida como las mujeres de la región: falda larga, un delantal a la cintura, pañuelo cruzado, un chal y la cofia. Una larga cadena descendía por su pecho. Tenía colgado un crucifijo tan real que parecía que estaba vivo. Con un martillo a un lado y al otro, unas tenazas. Una luz dorada en forma de corona estaba posada sobre su cabeza. Entre sollozos y llanto, la bella señora empezó a hablar. Hace tanto tiempo que sufro por vosotros. Si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo más. La señora siguió llorando durante todo el tiempo de la conversación, hablando a los dos pastorcitos en francés en el dialecto de los jovencitos. A veces oían los dos, a veces solo Melania. Después del largo mensaje, la bella señora concluyó diciendo: Bien, hijos míos, hacedlo saber a todo mi pueblo. Después volvió a desplazarse hacia arriba, repitiendo: Venga, hijos míos, hacedlo conocer a todo mi pueblo. Al llegar a la cima, primero se elevó del suelo unos metros, luego se desvaneció lentamente en su misma luz, dejando atónitos a los pastorcitos que, al no comprender quién era, dijeron: Quizás era una gran santa. Si lo hubiésemos sabido, le habríamos pedido que nos llevara con ella. Según las recomendaciones de la bella señora, el mensaje que había confiado a los dos pequeños videntes debía ser revelado solo en 1858, 12 años después de la aparición. En efecto, era Melania la que tenía el mensaje completo. Massimino había recibido un mensaje más breve en el que de todas formas estaban presentes todos los temas desarrollados más detalladamente en el texto confiado a Melania. En 1851, los chicos redactaron un breve relato en un sobre cerrado y sellado que fue entregado al Papa. En agosto del 1853, Melania escribió un memorial sintético sin exponer abiertamente el secreto. Al fin llegó el año 1858. Melania se encontraba en Darlington como monja carmelita de clausura. Para cumplir con su cometido, redactó el texto integral de su secreto y se lo envió al Papa Pío IX, pero nunca se supo nada más.
Desesperada, pero obstinada en el cometido que tenía que cumplir y no pudiendo salir de la clausura, tiró por la ventana del convento hojas de papel donde había escrito que la habían encerrado en contra de su voluntad. La dejaron salir del Carmelo y fue a ver a su madre en Marsella. Aquí escribió el texto, pero le fue imposible publicarlo, porque Napoleón III estaba en la cúspide de su poder y de su gloria, y las claras alusiones del secreto sobre su ambigüedad y su fin habrían creado un escándalo. Entonces fue a Italia, primero a Castellammare di Stabia, después a Roma y por último a Sicilia. Finalmente, en 1879, el obispo de Lecce, Monseñor Luigi Salvatore Solà, confesor y confidente de la vidente, dijo el imprimatur para la publicación del opúsculo. 39 páginas en total, 11 de las cuales contenían el mensaje. El título era La aparición de la Santísima Virgen en el Monte de la Salette el 19 de septiembre de 1846. Estas son las partes relevantes del mensaje confiado a Melania. Melania, lo que voy a decirte ahora no será siempre un secreto. Puedes hacerlo público en 1858. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por sus vidas malvadas, por sus irreverencias y su impiedad en la celebración de los santos misterios, por su amor al dinero, su amor a los honores y los placeres, los sacerdotes se han convertido en cloacas de impureza. Ay de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su vida malvada crucifican de nuevo a mi hijo. Ay de los habitantes de la tierra, ay de los príncipes de la Iglesia, que solo se ocupan de acumular riquezas sobre riquezas, de salvaguardar su autoridad y de dominar con orgullo. La Iglesia pasará por una horrorosa crisis. Cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Serán pisoteados todo orden y toda justicia. No se verá más que homicidios, odio, envidia, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo proyecto, que será el de abolir y hacer desaparecer todos los principios religiosos, para sustituirlos con el materialismo, el ateísmo, el espiritismo y toda clase de vicios. El demonio empleará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y la pasión por los placeres carnales serán difundidos por toda la tierra. Hasta en las casas habrá muerte y matanzas mutuas. Por lo tanto, la Virgen anuncia grandes cambios en Italia, Francia y Europa, y la llegada de un período de gobiernos antirreligiosos y anticlericales al servicio de valores diabólicos en un período de sufrimientos materiales y espirituales. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, su penitencia y sus lágrimas subirán hasta el cielo, y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia y buscará mi ayuda y mi intercesión. Entonces, por un acto de su justicia y de su misericordia infinita para con los justos, Jesucristo ordenará a sus ángeles que den muerte a todos sus enemigos. La profecía revela además que habrá un nuevo equilibrio político donde quien reinará llevará la paz, bienestar y valores espirituales. Pero el bienestar material hará olvidar los viejos problemas y los hombres volverán a recaer en los vicios y en el materialismo. Habrá nuevas enfermedades y calamidades, una nueva gran guerra. Habrá guerras. 3, 2, 1, T0.
hasta la última guerra que la harán los 10 reyes del Anticristo, los cuales tendrán todos un mismo plan y serán los únicos que gobernarán el mundo. Será en ese tiempo cuando nacerá el Anticristo. Él tendrá hermanos que, si bien no sean demonios encarnados como él, serán hijos del mal. Las estaciones cambiarán. La tierra no producirá más que frutos amargos. Los astros cambiarán su movimiento regular. La luna no reflejará más que una pálida luz rosácea. El agua y el fuego provocarán un movimiento convulsivo a la tierra, y horribles terremotos engullirán montañas, ciudades. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Cuidará a sus fieles servidores y a los hombres de buena voluntad. La Virgen llama a reunirse a todos sus fieles y a los verdaderos imitadores de Cristo. En fin, yo llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los discípulos de Jesucristo, que han vivido en el desprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos para el mundo. Es tiempo de que salgan a iluminar la tierra. Id y mostraros como mis hijos dilectos, que vuestro celo os haga como hambrientos de la gloria y el honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la luz, vosotros, pequeño núcleo que ve. He aquí que llega el tiempo de los tiempos y el fin de todo. La iglesia será eclipsada, el mundo quedará consternado, pero he aquí que Enoc y Elías, llenos del Espíritu de Dios, predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. Harán grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo, y condenarán los errores diabólicos del Anticristo. Habrá guerras espantosas, hambre, peste y enfermedades contagiosas, terremotos que engullirán a las naciones. Los hombres se golpearán la cabeza contra los muros. ¿Quién podrá vivir si Dios no disminuirá el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos, Dios se dejará aplacar. Enoc y Elías serán muertos. Roma pagana desaparecerá. Caerá fuego del cielo y destruirá 3 ciudades. El universo entero estará preso del terror, y muchos se dejarán seducir por no haber adorado el verdadero Cristo viviente entre ellos. Ha llegado el tiempo, el sol se oscurece, solo la fe vivirá. Ha llegado el tiempo, el abismo se abre, he aquí el rey de las tinieblas. Aquí está la bestia con sus súbditos, llamándose el Salvador del mundo. Se elevará con orgullo por los aires para subir hasta el cielo. Será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá, y la tierra, que llevará 3 días en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego, será hundido para siempre, con todos los suyos, en los abismos eternos del infierno. Entonces, el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado. Dios será servido y glorificado.
El 16 de abril de 1879, el mismo año en el que se publicaba en Lech El secreto de Melania, en el convento de las Hermanas de la Caridad de Nevers, a la edad de 35 años, moría Bernadette Soubirous, la vidente de las apariciones de Lourdes de 1858. Bernadette no dejaba ningún secreto, ningún mensaje público, pero el mensaje estaba. Era el de Melania, que debía ser publicado precisamente en 1858. Pero la casualidad ha querido que fuese divulgado precisamente cuando Bernadette cerraba sus ojos mortales. Si bien no hubiese secretos que anunciar, también en las apariciones de Lourdes hubo mensajes claros. Bernadette Soubirous, jovencita de 14 años, pertenecía a una familia extremadamente pobre y numerosa. Era la primera de 6 hijos. A veces saltaba a alguna comida porque no siempre había que comer. Sufría de ataques de asma, pero nunca se olvidaba de llevar consigo la corona del rosario. El 11 de febrero de 1858, había ido con su hermana María y con su amiga Jeanne Abadie a recoger leña a lo largo de las orillas del río Gave, cuyas aguas en esa estación estaban heladas. Por este motivo, por miedo a que le diera un ataque de asma, Bernadette no siguió enseguida a las 2 chicas que atravesaban el río. Quedándose sola, oyó un ruido, como una ráfaga de viento, pero las hojas de los árboles permanecían inmóviles. De improviso, vio un globo de luz en el que apareció una figura femenina que le sonreía. Ella contó después. Entreví a una señora vestida de blanco. Llevaba un vestido blanco, un velo también blanco, un cinto azul y una rosa amarilla en cada pie. Ninguna palabra, ningún mensaje hasta la tercera aparición que ocurrió el 18 de febrero, cuando la resplandeciente señora le dijo: No te prometo que haré que seas feliz en este mundo, sino en el otro. ¿Quieres tener la gracia de venir aquí durante 15 días? El martes 23 de febrero, la aparición habló, pero era algo que se refería personalmente a Bernadette. Nunca se supo lo que le fue dicho. Al día siguiente, la señora le transmitió un mensaje. Penitencia, penitencia, penitencia. Orad a Dios por los pecadores. Id a besar la tierra en penitencia por los pecadores. El jueves 25 de febrero, en presencia de unas 300 personas, Bernadette obedeció a la Virgen, que le dijo: Vete a beber a la fuente y a lavarte, y comerás esa hierba que está allí. La joven primero se dirigió hacia el Gave, pero la señora le dijo que no era ahí y le indicó un punto. Bernadette vio un charco de agua con barro, pero demasiado poca para poder recogerla. Comenzó a excavar con las manos y lo logró. Tomó el fango, lo bebió y se lo pasó después por la cara, ensuciándose. Luego comió también hierba, una penitencia para la redención de los pecadores. Al día siguiente, ese charco se convirtió en un torrente y después, poco a poco, en un verdadero riachuelo. Una fuente que provocó desde el primer período curaciones milagrosas que convirtieron a Lourdes en una de las localidades de peregrinaje más importantes del mundo. Mientras tanto, la multitud aumentaba día a día hasta llegar a algunos miles de personas. En la aparición del 4 de marzo, la Virgen pidió que fuese construido un templo en ese lugar. Finalmente,
El jueves 25 de marzo de 1858, después de las insistencias de Bernadette detrás del requerimiento del párroco, la señora reveló quién era. La aparición extendió los brazos y las manos hacia el suelo y entonces, alzándolos lentamente, los llevó hacia su pecho con las manos juntas y dijo, en el dialecto que hablaba la vidente: Yo soy la Inmaculada Concepción. A continuación, las palabras que dijo Bernadette para describir la aparición del 25 de marzo. Ella me repitió varias veces que debía decir a los curas que allí se debía construir una capilla e ir a la fuente para lavarme y que debía rezar por la conversión de los pecadores. Durante estos 15 días me ha dado 3 secretos que me ha prohibido que diga. He sido fiel hasta ahora. Después de 15 días le he preguntado de nuevo quién era. Sonreía siempre. En fin, osé una 4ª vez. Entonces, con los brazos abiertos, alzó la mirada hacia el cielo. Después me dijo, juntando las manos a la altura del pecho, que era la Inmaculada Concepción. Son las últimas palabras que me ha dirigido. Tenía los ojos azules. La Inmaculada Concepción, un dogma de la Iglesia proclamado por la autoridad del Papa Pío IX, casi 4 años antes, el 8 de diciembre de 1854. Un hecho que la pequeña Bernadette ignoraba completamente, un concepto que para ella, sin ninguna cultura, resultaba totalmente incomprensible, la prueba de que la brillante señora era realmente la Santísima Virgen. Bernadette volvió otras 2 veces delante de la gruta y en la última, el 16 de julio, las autoridades habían cerrado el acceso a la gruta con una valla. A pesar de ello, ella vio a la Virgen María como si estuviese delante de la gruta. Sucesivamente, Bernadette desapareció lentamente del clamor de las multitudes que acudían a Lourdes, retirándose a la vida humilde y silenciosa del convento. La primera señal evidente de esta aparición es que una vez más el cielo elige estar con los pobres, porque ha visto la humildad de su sierva, ha elevado a los humildes. Bernadette ha sido elegida por su pobreza y humildad. Además, el contacto ocurre en la oración, porque había sido educada por la familia en los valores que elevan al ser humano por encima de las necesidades materiales. La Virgen María exhorta a la austeridad, a la vigilancia, a la penitencia. Parece extraordinariamente actual el mensaje que relaciona a María con la tierra. Yo soy la Inmaculada Concepción, afirma la aparición, señalando la tierra y después a sí misma, en actitud de oración como si salvaguardar la humanidad, rezar por los pecadores, hacer penitencia y sacrificarse signifique también salvar el habitáculo cósmico común en el que vivimos. En Guadalupe, la Virgen había afirmado: yo soy la madre de todos los seres que conjuntamente viven en la tierra. En la tierra, como si fuese una casa, un enorme apartamento común. Además, todos los elementos de la naturaleza concurren al fenómeno de la aparición de Lourdes. El aire, ráfaga de viento, el agua, el río y el manantial donde beber y lavarse, el fuego, el globo luminoso en el que aparece la Virgen, la tierra, la gruta y la hierba que se transforma en alimento. Pobreza, oración, penitencia y compromiso social son la base del mensaje de conversión completa anunciado en Lourdes. Estamos a principios del siglo XX, en el amanecer de una nueva era tecnológica e industrial en la que los valores del progreso material ofuscan la necesidad de reforzar los valores espirituales,
donde la ganancia de bienes terrenos adormece la necesidad de tesoros incorruptibles, donde los egoísmos crean desigualdades e injusticias entre los hombres que han nacido hermanos y libres, donde la Madre de todos propone una radical conversión para un verdadero progreso civil, material y espiritual. Aparentemente, la Virgen no dio otros mensajes en Lourdes sobre la precaria situación de la humanidad, o del clero, o de los gobernantes. Ya lo había divulgado a través de Melania en la Salet, pero quedan suspendidas las palabras de Bernadette con respecto a los mensajes secretos recibidos. Durante estos 15 días me ha dado 3 secretos que me ha prohibido que diga. He sido fiel hasta ahora. ¿Por qué dice, he sido fiel hasta ahora? Quizás el pedido de la Virgen de mantener en secreto los mensajes era hasta un tiempo establecido, así como lo hizo en la Salet. También los mensajes de Lourdes podrían haber sufrido el mismo destino que los otros mensajes obstaculizados y ocultados. Según el estigmatizado Giorgio Bongiovanni, en realidad, este secreto tiene un motivo bien preciso. Il messaggio della Madonna di Lourdes è un messaggio non solo di grande speranza, perché gli fa trovare l'acqua benedetta che guarisce migliaia di persone, ma è un messaggio di ammonimento, perché la Madonna annuncia la fine della Chiesa e per questo non l'hanno mai divulgato. Esattamente la fine del Vaticano. Lei dice alla gente che il Vaticano, il posto dove c'è in questo momento la sede di San Pietro, sarà sostituito, sarà distrutto e sarà eretto un altro santuario in onore alla Chiesa di Cristo in un altro posto fuori da Roma. Questo, per tale motivo hanno occultato e non è trapelato mai il segreto di Lourdes. Ed è quello che accadrà, perché il Vaticano sarà distrutto politicamente, fisicamente, da eventi soprannaturali e naturali e anche da eventi politici. Il Papa infatti dovrà fuggire e andare in un altro posto molto più umile. Sarà una casa molto umile, sarà la sede della Chiesa di Pietro e non sarà in Italia. C'è nell'archivio segreto del Vaticano il segreto della Madonna di Lourdes e io l'ho saputo non solo dalle apparizioni che ho avuto, ma dalle fonti dirette che ci sono in Vaticano, che non posso svelarne il nome, ma sarò smentito e potrete dire tranquillamente che sono stato bugiardo se questo non si verificherà. Siccome si verificherà, e tra non molto tempo, anche su questo messaggio, la Madonna mi ha detto la verità. Las apariciones de la Virgen en Fátima en 1917 resultan entre las más conocidas y veneradas por los católicos. Cada año millones de personas acuden en peregrinaje a la inmensa plaza construida en el lugar donde se encuentra la encina de las apariciones de las que fueron protagonistas 3 pequeños pastorcitos, los hermanitos Francisco y Jacinta Amarto, de 9 y 7 años, y su prima Lucía dos Santos, de 10 años. La primera aparición tuvo lugar el 13 de mayo. Ese día, entre otras cosas, la Celeste Señora dijo a los 3 niños: He venido para pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Luego volveré aquí por 7ª vez. Durante la aparición del 13 de julio, la Virgen confió a los niños 3 visiones, una de las cuales debía ser revelada en 1960. Son los famosos 3 secretos de Fátima. Los 2 primeros fueron revelados casi enseguida. El primero era una visión del infierno. El segundo, la profecía del fin inminente de la Primera Guerra Mundial, que en ese entonces todavía estaba en curso. Y el anuncio de una segunda guerra aún más terrible si la humanidad no se hubiese arrepentido. El tercer secreto, en cambio, ha tenido una historia difícil. La Virgen había pedido que fuese revelado en 1960.
pero solo en el 2000 el Vaticano, después de muchos aplazamientos, publicó el manuscrito de Lucía. En la descripción de la vidente de Fátima se entiende que el mundo está sometido a grandes calamidades que solo con la ayuda de la Madre de Dios y el arrepentimiento pueden ser aliviados. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más arriba, un ángel con una espada de fuego centelleante en la mano izquierda, que emitía llamas que parecía que iban a incendiar al mundo, pero que se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora emanaba de su mano derecha hacia él. El ángel, indicando la tierra con la mano derecha, con voz fuerte dijo: «Penitencia, penitencia, penitencia». Después vieron un obispo vestido de blanco con otros obispos y el clero subir una escabrosa montaña en la cima de la cual había una gran cruz de troncos toscos. Hay una clara alusión a las dificultades de una iglesia reducida a la pura esencia de pobreza y penitencia. Un obispo vestido de blanco atravesó una gran ciudad en ruinas y medio trémulo, con paso vacilante, afligido de dolor y de pena, rogaba por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. La visión se desarrolla entre las ruinas de un mundo destruido por una inhumana y terrible guerra, tapizada por montones de muertos. La guerra arrecia alrededor de los personajes de la visión, quienes al llegar a la cima del monte caen muertos en medio del estrépito de armas de fuego y flechas. Junto al Papa, a los obispos y al clero mueren también personas seculares, hombres y mujeres de varias clases y posiciones. El relato de Lucía termina con una visión espiritual de la nueva sociedad que renacerá del sacrificio de aquellos hombres de buena voluntad que han dado la vida en defensa de los valores universales, los mártires. Debajo de los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una regadera de cristal en la mano, en la que recogían la sangre de los mártires, y con ellas irrigaban las almas que se acercaban a Dios. El 13 de octubre de 1917, los niños salieron de casa pronto para ir al quinto encuentro con la Virgen María. Había una gran cantidad de gente a pesar de la lluvia y del barro. Como siempre, después de un relámpago de luz, la Virgen apareció sobre la encina. Quiero deciros que se haga aquí una capilla en honor mío, que soy la Virgen del Rosario, que continuéis rezando el rosario todos los días. La guerra está por terminar y los soldados volverán pronto a sus casas. Dijo la Virgen. Entonces, abriendo las manos, hizo reflejar su luz sobre el sol. Fue en ese momento en el que Lucía gritó a la multitud: ¡El sol! ¡Mirad al sol! De repente, dejó de llover y el sol, que estaba cubierto de nubes, reapareció con un esplendor inusual y empezó a dar vueltas sobre sí mismo como una rueda. La multitud, alrededor de 70.000 personas, tuvo la impresión de que el sol estuviese cayendo. Cuando el milagro del sol cesó, la tierra y la ropa de las personas que estaban allí estaban completamente secas. En la aparición del 13 de septiembre, la Virgen había prometido: en octubre haré el milagro para que todos crean. También había anunciado: y yo volveré aún aquí por séptima vez. Pero habrá que esperar hasta 1989 para que se cumpla esta promesa. Llega hasta aquí el mensaje difundido por la Iglesia el 26 de junio del 2000, pero muchas voces se han alzado denunciando que en realidad la revelación ha sido parcial.
En efecto, en los primeros 2 secretos revelados no está solo la visión, sino también la explicación que la Virgen hace de la misma. En cambio, respecto al tercer secreto, la misma ha revelado solamente la visión. Il messaggio di Fatima è stato diffuso dal Papa e dall'autorità ecclesiastica nel giugno dell'anno 2000. Ci sono delle enormi contraddizioni. Una, verissima la visione, ma la spiegazione della Madonna della visione dov'è? Mentre nei 2 primi messaggi o parti dello stesso messaggio, c'è il primo segreto e il secondo segreto che fu subito svelato negli anni 40-50, la Madonna spiega le visioni. Infatti spiega la visione dell'inferno, spiega la visione della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale. Perché nella terza visione o terzo messaggio di Fatima non c'è spiegazione della Madonna? A domanda dei giornalisti curiosi, il cardinale Ratzinger risponde: non c'è spiegazione, la Madonna non si è pronunciata. Non è così, è una contraddizione in termini. La stessa Madre Celeste nelle visioni spiega e dà un messaggio. Nel terzo segreto non c'è messaggio, quindi è verosimile, per me certezza, che sia stato occultato il discorso che io ho ricevuto nelle apparizioni che ho avuto a Fatima quando è iniziata la mia missione di stigmatizzato. Además de esto, hay que recordar que desde el 15 de octubre de 1963 se conocía un texto del tercer secreto, denominado Versión Diplomática, que fue difundido por el semanario alemán News Europa de Stuttgart. Se dijo que el Papa Juan XXIII lo había enviado a las 3 potencias de ese entonces, es decir, Estados Unidos, Unión Soviética e Inglaterra, considerándolo necesario, mejor dicho, indispensable para la firma de la Convención sobre el cese de los experimentos nucleares. A causa de una indiscreción diplomática, el News Europa habría llegado a la información. La Iglesia nunca ha confirmado este texto, pero tampoco lo ha desmentido. En la versión diplomática hay algunas partes que seguramente corresponden a una libre interpretación de la personalidad que lo ha escrito, como por ejemplo el período. Efectivamente, en el texto se habla de segunda mitad del siglo XX. Coinciden, sin embargo, con la visión difundida por la Iglesia otras partes de las que encontramos mención en los mensajes que la Virgen ha dado en las otras apparizioni. La versione diplomatica è attendibile nei concetti, non è attendibile nelle date perché colui che l'ha trascritta, credo un altissimo funzionario del Vaticano, quando lo fece trapelare alla stampa nel 1963, non poteva solo limitarsi ai concetti, ha aggiunto del suo, dando delle date e soprattutto andava di intuito perché lui l'ha letto e poi ha trascritto quello che si ricordava. Abbiamo fatto delle indagini. Nel concetto ricalca perfettamente il messaggio della Madonna, ma nelle date clamorosamente si è sbagliato perché la seconda metà del secolo XX è già passata, ma al di là di questa data che colui che ha trascritto la versione diplomatica del segreto di Fatima, il resto ha azzeccato in pieno i discorsi e i concetti che la Madonna aveva detto ai 3 pastorelli, ma non solo, aveva detto alla Saletta, aveva detto a Medjugorje, aveva detto a colui vostro servo e fratello che vi parla e in altre apparizioni. Las partes más relevantes de la versión diplomática son el caos y el desorden provocados por el comportamiento del hombre, la crisis de la Iglesia, un gran sufrimiento de la humanidad probablemente a causa de una guerra nuclear, la segunda venida de Cristo sobre la tierra, el juicio final y la instauración del reino prometido. Estas son las palabras de la versión diplomática que se refieren a estos temas. En ninguna parte del mundo hay orden, y Satanás reina en los más altos puestos, determinando el desarrollo de los acontecimientos. Él
conseguirá efectivamente introducirse en la cumbre de la Iglesia. Él conseguirá seducir el espíritu de los grandes científicos que inventan las armas con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Tendrá autoridad sobre los poderosos que gobiernan los pueblos y los instigará a fabricar enormes cantidades de esas armas. Y si la humanidad no sabe oponerse a ello, estaré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. También a la Iglesia le vendrá el tiempo de sus más grandes pruebas. Cardenales se opondrán a cardenales, obispos a obispos. Satanás andará en medio de sus filas y en Roma habrá cambios. La Iglesia estará ofuscada y el mundo asolado por el terror. Tiempo vendrá en que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará a aquel que, sin embargo, vendrá a castigar según los designios de mi Padre. Una gran guerra se desencadenará. Fuego y humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos se convertirán en vapor. Su espuma se alzará transformando y sumergiéndolo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora, y aquellos que queden con vida envidiarán a los muertos. Por último, cuando los que hayan sobrevivido a todo lo sucedido estén aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y su gloria, y les servirán como en un tiempo, cuando el mundo no estaba así de pervertido. Importantes avales al contenido del tercer secreto de Fátima, en particular sobre la crisis de la Iglesia, sobre el caos que reina en el mundo y sobre el hecho de que el mensaje se refiere también al futuro de la humanidad, han sido dados por el Papa Benedicto XVI en mayo del 2010 durante su visita a Portugal en ocasión del 93 aniversario de las apariciones de Fátima de 1917. Benedicto XVI ha concedido estas importantes declaraciones. Los actuales sufrimientos de la Iglesia en consecuencia de los abusos sobre menores cometidos por sacerdotes forman parte de los sufrimientos anunciados en el tercer secreto de Fátima. El pontífice se profesa peregrino de la Virgen de Fátima y dice: la Virgen María ha venido del cielo para recordarnos las verdades del Evangelio, que constituyen un manantial de esperanza para la humanidad fría de amor y sin esperanza en la salvación. Se engaña el que piense que la misión profética de Fátima haya concluido. El Papa, en el Santuario Mariano portugués, advierte también que la familia humana está dispuesta a sacrificar sus lazos más sagrados en el altar de los mezquinos egoísmos de nación, raza, ideología, grupo, individuo. El hombre, ha dicho Benedicto XVI, ha logrado desencadenar un ciclo de muerte y de terror, pero no es capaz de interrumpirlo. Pero hay todavía otro elemento de enorme importancia sobre los eventos de Fátima del 1917. En la aparición del 13 de septiembre, la Virgen habría prometido: en octubre haré el milagro para que todos crean. Y como ha dicho, efectivamente el milagro ocurrió, el llamado milagro del sol. Un milagro que en esa época y por mucho tiempo en los años siguientes ha sido considerado como una manifestación sobrenatural e incomprensible, pero que tendría una explicación a la luz de nuevas revelaciones en la segunda mitad del siglo XX. En ese tiempo, Eugenio Siragusa, contactado por seres procedentes de otros mundos, y la misma Virgen, de hecho revelan que muchos prodigios ocurridos durante las manifestaciones divinas han sido efectuados por aquellas que son las legiones angélicas al servicio de Cristo y que Eugenio Siragusa llamó los ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. Si evince anche da ciò che Ratzinger ha divulgato ufficialmente nel 2000,
che c'è una presenza extraterrestre. Purtroppo, come abbiamo già detto, è stato occultato il discorso della Madonna, ma nella visione si capisce chiaramente che c'è qualche cosa di extraterrestre. Vengo e mi spiego. Lucia narra nella descrizione ufficiale della Chiesa, che la Chiesa riconosce, che vede fuori dall'atmosfera il pianeta, vede il nostro pianeta, vede il mondo. Quindi già Lucia stesso si trova fuori dal mondo e lo vede. E fuori dal mondo vede due angeli che versano il sangue dei martiri sul pianeta. Quindi Lucia si trova fuori dal pianeta, ha una visione extraterrestre del pianeta. E quindi ed è lì che la Madonna gli svela che il nostro pianeta non è l'unico e che l'universo è abitato e che ci sono, oltre che uomini, anche angeli nell'universo. Nel 1917 non c'erano astronauti, non c'erano stazioni spaziali, non c'erano navicelle, nessuno aveva mai visto la Terra fuori dal nostro pianeta. Los ángeles de ayer y los extraterrestres de hoy, los mismos ángeles que citaba Jesús cuando dijo a Pilatos que era rey. El capítulo 18 del Evangelio de Juan dice de hecho: Pilatos dice a Jesús, ¿así que tú eres un rey? Cristo responde, sí lo soy, pero mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis ángeles me liberarían. Mientras el mundo occidental, casi olvidadas las dos terribles guerras mundiales dejadas atrás y en pleno boom económico, empezaba una desenfrenada, dispendiosa e inhumana carrera armamentista que daría lugar a la así llamada Guerra Fría, la Madre de Jesús habló nuevamente a la humanidad y confió de nuevo su sentido llamado a la inocencia de los niños. De hecho, se le apareció a 4 niñas de San Sebastián de Garabandal, un pequeño pueblo de Cantabria, en el norte de España. María Dolores Mazón, Jacinta González, María Cruz González y Conchita González, el domingo 2 de julio de 1961 a las 18 horas vieron por primera vez a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Los videntes la describieron así. Tenía un vestido blanco, un manto de un color azul que no se puede definir. Tenía colgado en la mano derecha un escapulario largo oscuro. Era bellísima. El cabello castaño oscuro con la raya en medio. La cara era de una belleza que no tiene comparación. Y detrás de la cabeza tenía una diadema resplandeciente de estrellas de oro. Parecía tener 18 años. 2 días después, el 4 de julio, Nuestra Señora dio a las niñas el primer mensaje de Garabandal. La Virgen les pidió que lo hicieran público el 18 de octubre de 1961. Ya desde el 17 de octubre, bajo una lluvia fuerte y torrencial, habían llegado a Garabandal muchísimas personas, dado que todos esperaban un gran milagro que no sucedió. En cambio, hubo un mensaje importante. La gente se quedó desilusionada. Este primer mensaje fue dado a las 4 niñas que lo firmaron y Conchita lo leyó en medio al fango y la lluvia. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar a menudo el Santo Sacramento. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. La relación con el mensaje que ya había sido dado en Nazaret es evidente. Nada de nuevo. El brazo del Hijo Juez Divino se está haciendo cada vez más pesado. El cáliz amargo de la desobediencia se está llenando.
y la cólera divina pende sobre la cabeza de la humanidad inconsciente y reacia a la conversión y al cambio. Los éxtasis de las videntes eran impresionantes, sobre todo cuando avanzaban con seguridad por las calles del pueblo, ofreciendo a las personas el crucifijo para que lo besaran. A veces caminaban hacia atrás, muchos curas iban a ver las apariciones del incógnito, vestidos de civil, pero las videntes les reconocían y les ofrecían el crucifijo para que lo besaran. Durante los éxtasis, las niñas eran insensibles a la luz y al dolor, como pudieron comprobar varias veces los médicos que presenciaron los hechos. A veces ocurrían fenómenos de levitación, otras se quedaban inmóviles en posiciones absurdas y sus cuerpos eran tan pesados que nadie podía moverlas. Las niñas pidieron varias veces al ángel que manifestara un milagro para que la gente pudiera creer. Al final el ángel asintió y dijo a Conchita que el 18 de julio del 1962, la comunión invisible que siempre les había dado a ella y a sus compañeras, ese día sería visible en su lengua. El miércoles 18 de julio de 1962 en Garabandal se había reunido una gran multitud para ver el milagro anunciado. Ese día era también la fiesta del santo patrón del pueblo, San Sebastián. La pequeña Conchita no había dicho la hora del evento y estaba en su habitación, recogida en oración en espera de la llamada. Ya era medianoche y la gente empezaba a pensar que pasaría como el 17 de octubre del año anterior, y muchos se fueron. El éxtasis empezó hacia la 1:30 de la madrugada, en la habitación de Conchita, donde el ángel le hizo recitar el acto de la confesión, además de otras oraciones, y después le dijo que saliera fuera, donde le habría dado la comunión. Las imágenes dan testimonio de la excepcional aparición de la hostia en la boca de Conchita. El doctor Félix Pallego, médico polaco, describe el hecho de esta forma. Vi perfectamente un halo luminoso alrededor de la boca de la pequeña, tanto inmediatamente después del milagro como cuando se dirigía hacia la iglesia. Otro testigo declaró lo siguiente: Era como si en el centro de la boca de la pequeña hubiese una hostia rodeada de un halo luminoso. El milagro se había cumplido. Una hostia había aparecido de la nada y se había posado en la boca de la niña, pero a este punto la gente se había esparcido. Poquísimas personas habían esperado pacientemente como las 10 vírgenes sabias de la parábola evangélica y pudieron ver el evento. El 18 de junio del año 1965, Conchita recibió un segundo mensaje que le había sido anunciado por la Virgen el 10 de enero. En esta ocasión, el pequeño pueblo de Garabandal fue invadido por una multitud de personas provenientes de todo el mundo, hasta el punto que fue necesario que las guardias civiles acompañaran a la niña al lugar de la aparición. Alrededor de las 22:30, Conchita cayó de improviso en éxtasis. Mientras ella tenía los ojos desorbitados, fijos en el cielo,
Decenas de operadores cinematográficos y fotógrafos tomaban imágenes del éxtasis, que duró unos 20 minutos. Al día siguiente por la mañana, después de la Santa Misa, entregó una hoja donde había escrito el mensaje recibido y los curas lo leyeron en la puerta de la casa de la vidente, en español, francés, italiano e inglés. Mensaje que la Santísima Virgen ha dado al mundo por medio de San Miguel. Como no se ha cumplido y no se ha dado a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. Cada día se le da menos importancia a la Eucaristía. Debemos evitar la ira del buen Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Y yo, vuestra Madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condena. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Pero el 10 de enero del año 1965, Conchita había recibido también el anuncio de un aviso que Dios daría a la humanidad. Habría un milagro, un hecho impactante, visible a todos los hombres y en todos los continentes de la tierra, después del cual habría llegado un castigo terrible que golpearía a la humanidad si ella, a pesar de estas misericordiosas señales, no se hubiese arrepentido. Así habló Conchita en una entrevista televisiva en el año 1980. Ascoltate attentamente l'intervista rilasciata in esclusiva mondiale da Conchita González alla BBC di Londra. Si evince chiaramente che la veggente ammette l'esistenza di alcuni segreti e ne rivela in parte il contenuto, il grande segno nel cielo, il grande miracolo, il grande castigo. Mi sembra molto importante che una veggente in prima persona, non attraverso filtri o tramiti o portavoce, dichiari ciò che la Madonna le ha detto. Ci sono delle osservazioni da parte mia, mi dispiace molto intanto che Conchita si sia completamente chiusa in se stessa e non comunica con nessuno al mondo, vive a New York e ha un comportamento di chiusura rispetto a tutti i fedeli del mondo, però è una scelta che io rispetto e non condivido. Aspetto Conchita González che 8 giorni prima, come la Madonna le ha chiesto, riveli al mondo il luogo e il segno che ha promesso. Questo lo aspettiamo tutti. When we see the Blessed Mother, she has so much light. We don't see nothing around us, and we don't feel where we are. Then all the time we look up to her. And she spoke to you? Yeah, she spoke to us. To me, I feel when I see her, it's like it's one friend you see for so long. That she took us right away. She said, "Hi, Conchita." And she said, "Hi, Conchita." Yeah, in Spanish, hola, Conchita. And she talked to all the girls, and then we talk about everything happened to us, and from the time we see the angels, we tell her everything we do in the family. Were you frightened? No, I tell you, it's like we see one Godfrey and we don't see for so long. It's better I say it's like my mother. I don't see for so long, I feel like I know her before. The Blessed Mother gave us the message July 4, and she said to us, give it you October. The first message is, I don't say in Spanish, but I can say in English. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. This is the first message. You can be all over in the world, you can be any place, you can be, in the aeroplanes,
You can feel that vision. Gonna be direct from God. No man can do it on any explication, human way. You can explain how the vision. And you can feel inside you. And you can see with your eyes. But they don't gonna hurt you. It's not going to hurt you. No. Like it, to me, it's like two stars. What you call crash. Yes. Like a two star in the scratch. They make a lot of noise, a lot of light, but they don't fall down. You know, the thing, they don't hurt us, but we're gonna see it. In that moment, we're gonna see our conscience. You're gonna see what everything wrong you see it. You do it. You're going to see everything wrong that Yeah. you're doing. And you're gonna see everything good, you don't do it. Everything good that you're not doing. Yeah. The miracle she gonna send to us, the purpose is to let us know the message she tell us is what she wanna be done. And she wanna save us. And she think we see the miracle, then we're gonna change our lives. So it's to tell people that the message is true. Yes, all the message. What can you tell us about the big miracle? But the only thing I can tell gonna be in my village, the miracle. Cause something gonna happen in my village. In Garabandal? Yes, everybody is there around the village, can see it. The people sick gonna be there, gonna be cured. The Blessed Mother say los enfermos sanarán. The sinners gonna be converted. And then after that day gonna be one sign in the pines. It's gonna be like There's going to be a sign where? in the pines. In the pine trees? Yes, in the pine trees. We see the Blessed Mother in the pine trees a lot of time. And she said gonna be one sign there. And she tell us the sign gonna be there forever. Like for example, this don't gonna be there, but like maybe the rayo del sol. Something we can see is only from God, gonna be there forever. Do you know what sort of sign? I know the sign, but I don't know, I can explain. I know you can see it, you can take pictures, but you can touch, you can't palpar. Feel it. You can feel it. So it's like a bright light. Yes, something like that. And- It won't be there forever. That sign will stay there. Yeah, forever. And this big miracle, do you know when it's going to happen? Yes, I know the year gonna be happening, I know the day, but the Blessed Mother said tell 8 days before. And then I talked to my vision. I remember I still my vision. A lot of hours explaining the whole thing. Yeah, I tell the vision, I don't see the Blessed Mother. Inside it's like a one dream. I don't know what happened. The only thing, I don't know who tell me the message. I don't invent the message. I tell him, I feel las llamadas. I can explain that. It's a miracle. Somebody tell me the miracle. And he said to me, don't worry. You confess me. I confess to him, and he give me the solution. Absolution. Yeah. And then after that, the bishop said to me, it's better you don't talk no more about the apparitions. Did you go on doubting, or did you start believing again? Then I remember when the people come into my village, they asked me about the apparition. And I say I don't believe. I feel like I talk against to the Blessed Mother. I don't feel right inside. You don't feel right? And I tell the people this whole story. I feel shame. I start foolish these people. I don't know what for this I had to leave the village. I can't stay there no more. You had to leave the village because of all the people wanting to talk to you? And I don't know what to say to people. You didn't know what to say to them? Yeah, I say everything is true. I feel like foolish then. And I say it's not true. I think I heard the Blessed Mother. So you thought that you were fooling them if Yeah. you said it was true, Yeah. but that you were offending The Blessed Virgin Mother, Mary I say it's not true. if you said it's not true. So Yeah, you but left the village. Yeah, then I left the village, but to come into America. I come into America to work, and I don't tell nobody I come here. I am all alone in this country for a lot of months, and nobody know about. And where I work, and nobody know who I am. So you came here anonymously. Yes. And And then I start, remember a lot of things. Then I forget the Blessed Mother's picture. When I see her, I start remember the Blessed Mother again. And I start, remember her voice. I start remember the angel. And then I can explain how we start the apparition. you couldn't explain the I apparition. can't explain them. And I know I see the Blessed Mother. I see her. I talk to her. I see the angel. So you went back to believing that it was true. Yes, I see her. And how many months was it that you... A lot, more than 1 year. More than I 1 live- year? Oh yeah, I live it like that. For more than 1 year, you thought that your apparitions were a dream. Yes. Oh, I can explain. You couldn't explain it. But what do you think now? Now,
I see the Blessed Mother, I see the angel, I hear her voice, I wait for the miracle. So you believe that your visions were true. Yeah, but I gonna tell you something, if the miracle don't come in, I don't think it's nothing true then. If the miracle doesn't come, Yeah. you'll think there's nothing true. Yes, but the Blessed Mother, every time she says something, it's happened. So you know the date for the miracle. Yeah, 8 days before it, I don't tell to everybody. you'll tell everybody. Yes, If the miracle doesn't come, I hope that this don't happen. Not gonna come in. but today, Yeah. you believe it will come. Yes, I believe very strongly it's coming. No, I never, I can tell. And you believe that your visions of the Virgin Mary were true. I believe I see the Blessed Mother, and I believe I see the angel. Then the Pope is coming and say, no, you don't see the Blessed Mother, this is not the Blessed Mother. Then I say, I see the lady, beautiful lady. I see a beautiful angel, look like an angel. You know, don't you, that many people have delusions. They imagine Yes. that they see things. Yeah. Do you sometimes worry that maybe you have had a delusion? I don't worry about that. Before I worry when that doubt. But then we had the doctor, they do all kind of, they studying in us. They studied you? Yeah. And they say we are normal. They say you're normal. Yes. Did you think maybe you were sick in the head? They say we are sick in the head, and they say they are sick, but I am sick. But but blessing sick, I am be sick like that. I like to be sick like that in that time. You'd like to be sick if you see visions like that. Sure. When you look at your little children and you look ahead to the future, are you frightened for them? Yes, I do. Even a lot of time I say, I God take my children to heaven. I won't miss them, but I miss them. I think they're gonna suffer. You think they're going to suffer? Yes. Why? But I believe after the miracle, all this saying we're gonna change our lives. But we had, I think we lost a lot of the saying of the thing. We lost a lot of the saying of the thing, sing no more. We got too spoiled. We don't do sacrifice. You mean we've lost a sense of sin? Yes. It's very hard to start all over again and then to teach to children. I see the way they teach to children now. It's no sin no more. No sin? Yeah. I believe we're going to get the punishment. You do think the punishment's Yes. going to come? Yeah, if the punishment coming, I am sure going to, get in my children. It's going to get your In children? my children's life. In your children's lifetime? Yeah, And that worries you? sure about me. Yeah. Can you help them to be saved from the punishment? The only thing I can do is the best thing we can do is, teaching the babies the best to love God, the Blessed Mother, have strong faith in Jesus. And what now do you want for the rest of your life? Love God and do His will. La humanidad se encuentra en el momento de dar cuentas y la justicia divina es detenida, una vez más, por el amor de ese ser que es la Madre paciente y misericordiosa. En Chile, ya habían pasado 10 años de dictadura y de la sangrienta represión de Pinochet. Los disidentes habían sido asesinados y después declarados desaparecidos. La comisión Rating hablará de 2.095 muertos y 1.102 desaparecidos. Un término nacido durante la dictadura en Argentina y que se ha vuelto tristemente famoso en toda Sudamérica. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética era alta, hacía un posible conflicto armado y Reagan daba inicio a un plan bélico sin precedentes conocido como escudo espacial. En el mundo aumentaban las guerras, el hambre, las tensiones políticas y las injusticias. En el Líbano murieron en un atentado 240 soldados americanos. Mientras el comunismo estaba ya en sus últimos días y el gran capital,
las multinacionales tomaban los destinos del mundo con el control global de la política y de la economía, la Virgen María aparecía en el atormentado Chile, en un pequeño pueblo a 30 kilómetros de Valparaíso, Peña Blanca, en Villa Alemana. El vidente era Miguel Ángel Poblete, un joven de 17 años que había crecido en hogares para niños sin familia y sin una educación espiritual y humana. Las apariciones comenzaron el 12 de junio de 1983 y continuaron por 5 años. Así habló la Madre Santa. Tierra chilena, no quieres obedecer a lo que tu madre ha dicho. El Padre está muy triste por vosotros. Rezad para no caer, hijos míos. He venido para dar otra oportunidad al hombre, para que esté preparado para la segunda venida de mi Hijo. Y yo estoy presente con mi intercesión como Reina del mundo y Madre de la Iglesia verdadera, en este mundo lleno de corrupción y de maldad que traspasa mi corazón inmaculado. La Santa Virgen reveló al vidente que ignoraba los mensajes de Fátima, lo que faltaba en el tercer secreto que Lucía había mencionado apenas, pero que todavía la Iglesia no había divulgado. La Iglesia romana debe sufrir horrores. Hay muchos cardenales, obispos y sacerdotes enemigos del Santo Padre. Roma, no has escuchado la trompeta de los ángeles del Altísimo, y serás destruida por tus crímenes y pecados. Los sacerdotes son culpables de todo esto. Mientras el Monte de las Apariciones, llamado Monte Carmelo, era visitado por grupos de personas que aumentaban cada vez más, llegando a contar hasta 15.000 fieles que habían subido en procesión hasta Villa Alemana. En el mes de octubre del 83, la Santa Virgen hizo conocer al vidente un mensaje que por el tema, tratado y la fuerza recuerda el mensaje de la Salet de hacía 137 años. Los sacerdotes ministros de mi Hijo, por su impiedad de celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, al honor y al placer, se han convertido en cloacas de impureza. Si claman venganza, la venganza está sujeta sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios que con su mala vida y sus infidelidades crucifican a Dios nuestro Señor. Ante este mensaje, el obispo de la diócesis de Valparaíso reaccionó prohibiendo al vidente que subiera al Monte de las Apariciones, y Miguel Ángel, llorando, obedeció y no se presentó a la cita con Nuestra Señora, pero la Santa Virgen misma fue a su encuentro. Desventurados los habitantes de la tierra. Dios está por mostrar su cólera y nadie podrá sustraerse de tantos males reunidos. Haced sacrificios y penitencia, rezad por quienes no rezan. Ha llegado la hora de luchar contra Satanás, rey de la mentira y de la soberbia y la energía atómica. Es una de estas mentiras que llevará a la destrucción humana. La hora está por llegar, el tiempo de los tiempos y el fin de los tiempos están cerca. He aquí que llega la señal de los tiempos. Soy vuestra Señora de Peña Blanca. Yo no soy el Redentor, no soy más que la corredentora. Mi Hijo es el Redentor y yo le ayudo a salvar almas. Daré a mis hijos bendiciones y les protegeré con mi manto inmaculado.
mis hijos predilectos deberán preocuparse del rebaño de mi Hijo y llevarles por el camino correcto. Mientras Miguel Ángel y sus éxtasis eran estudiados por los médicos y expertos, la Virgen continuaba confiando sus mensajes al joven. El mundo está próximo a una gran confusión. Habrá guerra en todo el mundo. La pobreza llegará hasta en las más grandes capitales, pero esto no es todo. Los científicos están haciendo una bomba que destruirá la mitad del mundo. Pobres de aquellos que queden vivos, porque querrán haber muerto y gritarán: quiero morir, pero será demasiado tarde. Satanás se impone sobre los grandes científicos y mete en sus mentes la maldad y la soberbia. La naturaleza se horrorizará a causa de los hombres, por lo que el mar se calentará y todo el vapor subirá al cielo y recaerá como lluvia ardiente. Os pido que os refugiéis en nuestros corazones, que emanan paz y amor, para transmitirlo a todo el mundo, para obedecer a lo que dice vuestro Señor Jesucristo. Ama y ten paciencia, porque la venida de mi Hijo está cerca. Reza por Rusia, haz penitencia, cambia la vida, porque Cristo está por llegar. Muchos no nos creen, pero por cierto les digo que el Hijo del Hombre vendrá en gloria y majestad, a juzgar a todas las naciones. Preparaos a la segunda venida de Cristo. No tengáis miedo, ocurrirá muy pronto. Pero la Virgen hizo otra extraordinaria revelación. Anunció que en esta espera el hombre no estará solo para afrontar el gran evento. Los hombres de buena voluntad y aquellos que ponen en práctica los dictámenes del Evangelio serán ayudados por seres que descienden del cielo. Los ángeles descienden del cielo para preparar el camino del Señor. En una visión del 18 de marzo del año 1984, Miguel Ángel vio al Hijo del Hombre con su coro de ángeles que iban por todas partes como con caballos de fuego rojos, verdes y amarillos. En esta revelación encontramos el concepto que en ese tiempo difundía el contactista italiano Eugenio Siragusa cuando afirmaba que los extraterrestres no son otra cosa que los ángeles de bíblica memoria. Además, la Virgen dijo que la espera no debe estar llena de ansias y de miedos, sino de certeza y laboriosidad por la paz y la justicia en el mundo, porque Dios ama tanto al mundo que manda a su madre para preparar la segunda venida de su Hijo. Yo soy la Theotokos. La Theotokos, es decir, aquella que genera Dios, la Divina Madre, que se afana por salvar a cuantas más almas sea posible antes de que el Divino Juez, su Hijo, cumpla su misión. Yo soy la Beata Virgen María. Dijo la Madre de Jesús en Medjugorje, ya el tercer día de las apariciones, como si no quisiera perder tiempo. Los videntes en este caso eran 6 niños de Bosnia-Herzegovina: Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vika Ivankovic, Iván Dragicevic, Marija Pavlovich y Jacob Kolo. Y antes de marcharse,
exclamó: Paz, paz, paz y solo paz. Detrás de ella había una cruz, una clara señal de que estaba anticipando el retorno de su hijo. Y con lágrimas en los ojos repitió 2 veces: La paz debe reinar entre Dios y los hombres y entre los hombres. Era junio de 1981 y el mundo parecía enloquecido. Después de la gran crisis económica de los años 70, estaban naciendo no solo en la ex Yugoslavia animosidades nacionalistas y odios racistas y religiosos. En poco tiempo, batallas fratricidas estremecerían las regiones de los Balcanes, con crueles masacres, fosas comunes, violaciones. En Sarajevo caerían alrededor de 1000 bombas por día. En la parte este de la ciudad de Mostar, en 4 meses cayeron 120.000 granadas. La palabra paz, en este contexto poco tranquilizador, tiene evidentemente un sonido estridente, terrible. En una tierra en la que hombres y mujeres que antes vivían como hermanos se vieron divididos y como enemigos, sin casa, con familiares, parientes, amigos asesinados y cuyos cuerpos serían hallados posteriormente en fosas comunes anónimas, sin que los culpables de las masacres fuesen castigados. También en el resto del mundo se desencadenarán sucesivamente conflictos inhumanos y sangrientos ante la casi total indiferencia de los pueblos. El hambre crecerá desmesuradamente, junto con las injusticias sociales y económicas puestas en práctica por aquellos que dominan el planeta. La Santa Virgen tiene muy poco que añadir con respecto a cuanto ya había dicho hasta ese momento en Nazaret, en Fátima, en Garabandal y en Peñablanca. La única solución sigue siendo siempre la conversión y una verdadera fe. Sobre estos temas la Virgen insiste mucho en Medjugorje porque son fundamentales. Convertirse significa no solo cambiar vida genéricamente, sino cambiar la propia visión del mundo, de nosotros mismos, rechazando la cultura materialista de la posesión, del aparentar, para redescubrir nuestra verdadera naturaleza, la de hijos de Dios. Es necesario volver a apropiarse de la verdadera cultura, la espiritual. Amonesta a los creyentes para que conozcan la palabra de su Hijo a través de la lectura del Evangelio y de la Biblia. Sin conversión, sin una visión diferente de la relación entre el Creador y las criaturas, no puede haber paz Entre Dios y los hombres y entre los hombres. La conversión ha sido el tema recurrente en todas las demás apariciones, pero en Medjugorje no parece una invitación materna, sino más bien una sentida súplica. La Virgen María sabe lo que es la fe y por esto se prodiga para que sea la luz de cada acción nuestra, incluso cuando rezamos. De hecho, se hace insistente la invitación a la oración, pero en Medjugorje subraya, hecha con verdadera fe. La fe ha sido la fuerza de aquella que ha antepuesto la palabra del ángel anunciador a todo lo demás. Ha vivido toda la vida en la fe de ese Hijo anunciado, del cual ha compartido la pasión, la crucifixión y la resurrección. Otra recomendación de la Beata Virgen María concierne a la falta en el hombre del sentido del sacrificio y el abuso de comida que, sobre todo en la civilización del bienestar, ya no es más una necesidad fisiológica y energética, sino un placer físico. El ayuno representa un momento de concentración en las cosas espirituales
y una purificación física y anímica. Con el ayuno, además, es posible demostrar cómo la Virgen esté siempre al lado de los pobres y de los necesitados, y de cómo exhorte a hacer actividades de compromiso social en contra de las diferencias y de las injusticias creadas por los ricos. Las últimas recomendaciones y directivas que la Virgen deja a sus jóvenes videntes son una señal evidente de la inminencia del retorno de Cristo. La Cristófora, por excelencia, es decir, aquella que lleva a Cristo efectivamente, les transmite 10 secretos que interesan a toda la humanidad. Con ellos resulta clara la voluntad de María de intentar salvar al mundo hasta el último instante. Mirjana ha recibido 10 secretos y los conoce. Conoce la forma y el tiempo en que ocurrirán. Le ha sido dado el cometido de comunicarlos a un fraile capuchino escogido por ella misma, Padre Petar, con 10 días de anticipación. Mirjana y el fraile pasarán una semana en oración y ayuno. Luego, el Padre Petar revelará los secretos a todo el mundo, 3 días antes de su cumplimiento. Mirjana ha anticipado la llegada de una gran señal en el lugar de las apariciones en Medjugorje, una señal que todos verán. Será una señal que tocará interiormente a los hombres y les impulsará hacia un cambio. Es evidente el amor de la Madre de Jesús por la humanidad, a la cual desearía ver redimida en su totalidad y al servicio de su Hijo. Una vez la Virgen dijo a los videntes: Si conocieseis mi amor por vosotros, lloraríais de alegría. Y Mirjana añade: Después de la gran señal, sucederá un evento dramático y después seguirá un periodo de paz. Una vez más, y con la determinación de lo apremiante de los eventos, se vuelve a ratificar lo que ya fue anunciado en Garabandal. Estamos en pleno cumplimiento de los últimos tiempos, del retorno del esposo, como dice la conocida parábola evangélica. En efecto, Mirjana advierte de no tener miedo, sino de afrontar los eventos con Jesús en el corazón, porque quien tiene al Señor en el primer lugar en el corazón y en la mente, como las vírgenes sabias, no tiene nada que temer y no será tomado desprevenido cuando retornará aquel que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos e instaurará el reino de Dios en la tierra. Mientras tanto, hay que recordar que en todo el mundo están ocurriendo manifestaciones asombrosas. No hay un día en el que no haya una estatua, un cuadro, una foto de la Virgen María que llore lágrimas humanas o de sangre. Esto sucede en todos los 5 continentes y en todas las regiones del mundo. Contemporáneamente, señales indiscutibles de la presencia de civilizaciones no terrestres se manifiestan en los 4 puntos cardinales de la Tierra y demuestran que los seres que provienen del universo acompañan a aquel que vendrá sobre las nubes con gran potencia y gloria. He venido para pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13, a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Luego volveré aquí por 7ª vez. Con estas palabras, la Santísima Virgen se presentó a los 3 pastorcillos de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco, el 13 de mayo de 1917. Todos saben que las apariciones tuvieron lugar en los meses que la Virgen
había anunciado, es decir, desde mayo a octubre, exactamente durante 6 meses, pero en la séptima aparición, ¿la Virgen había desatendido su promesa? Hagamos un salto de 72 años en el tiempo. Fátima, Portugal, 2 de septiembre de 1989. Es mediodía. En la plaza adyacente al gran santuario, un joven italiano de 26 años, Giorgio Bongiovanni, cae en éxtasis bajo la gran encina donde tuvieron lugar las apariciones a Lucía, Jacinta y Francisco en 1917. Giorgio ve salir de un globo luminoso a Miriam, la Madre Celeste, que ya se le había aparecido varias veces desde abril de ese mismo año en Italia, y le había pedido que fuera a Fátima, donde le daría una señal que todo el mundo vería. El joven ve salir del pecho de la Virgen, adornado con una rosa roja, 2 rayos luminosos que lo golpean en la palma de sus manos. Por el gran dolor que siente, comprende que se trata de los estigmas. Con el pasar de las horas, también se lacera el dorso. Así se cumple la promesa que la Virgen hizo en el año 1917 a los 3 pastorcillos. La séptima aparición se ha cumplido y la vida de Giorgio Bongiovanni cambia para sempre. Io questo non lo posso dire con certezza, perché la Madonna non mi ha mai rivelato che la mia è la settima apparizione. Però ne deduco che sia così, perché il mio caso è conosciuto in tutto il mondo e io ho insistito nella divulgazione del messaggio di Fatima, che è un messaggio di ammonimento e di speranza per l'umanità. La misión que la Virgen le confía ya le había sido presentada, en parte, en las primeras apariciones que comenzaron en abril de 1989 en Porto Sant'Elpidio, una pequeña ciudad de la costa adriática de la región de Le Marche. Le mie visioni iniziano a Porto Sant'Elpidio in provincia di Ascoli Piceno, tra Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare, 2 paesi legati l'uno all'altro. E queste visioni che io ho della Madonna mi preparano a una missione che io non avevo assolutamente idea che cosa poteva essere, che cosa avrei dovuto fare, soprattutto che cosa avrei dovuto ricevere. La Madonna mi parlava di un segno, un grande segno, di pregare, ma non sapevo che si trattava di questo segno. Sapevo che tutto il mondo l'avrebbe visto, così mi aveva detto la Madonna, ma non mi aveva detto che questo segno tutto il mondo l'avrebbero visto nel mio corpo. Credo ormai miliardi di persone hanno visto questo segno nel mio corpo attraverso le innumerevoli trasmissioni a livello mondiale nelle quali io ho partecipato personalmente. El 5 de abril, entre otras cosas, le había dicho que era Miriam, nombre hebreo de la Madre de Jesús, y que había llegado el momento de señalar la cara del anticristo. En la siguiente aparición del 13 de abril, la Virgen denuncia con palabras claras la manipulación y el ocultamiento de sus mensajes. Escúchame, hijo, escúchame. La mayor parte de las apariciones que yo hago en el mundo con la ayuda de los hijos de la luz han sido manipuladas por la legión de Lucifer, el cual, con sus diabólicos medios, ha logrado condicionar los instrumentos humanos que yo había elegido para que fueran mi voz. Y añade además: Y yo sufro muchísimo porque veo próximo el fin de la humanidad. Jesús está pronto a regresar por amor de los elegidos para hacer justicia. En la séptima aparición de Fátima del 2 de septiembre de 1989, la Santísima Virgen le explica en detalle a Giorgio Bongiovanni los puntos clave de la misión que le está confiando y que se divide en 3 puntos principales.
La primera parte se concentra en la divulgación del tercer secreto de Fátima que la Iglesia Católica, según las disposiciones que había dado la Virgen, hubiera tenido que ser revelado en 1960. La Virgen le confirma que la llamada versión diplomática es correcta sustancialmente y por lo tanto Giorgio tendría que difundir propiamente ese texto. La segunda parte de la misión tiene que ver, en cambio, con la revelación de que el cosmos está habitado y que la visita extraterrestre implícita en el fenómeno ovni es una señal de los últimos tiempos, una señal mesiánica que junto a otras anticipa la segunda venida de Jesús a la Tierra. En el cosmos, explica la Virgen, existe una cantidad inconmensurable de civilizaciones que han recibido la visita de Cristo antes que nosotros y que han aceptado la redención. Por lo tanto, hay civilizaciones que han puesto en práctica las enseñanzas del Evangelio y que han podido, de esta manera, alcanzar una evolución espiritual y científica inimaginable para nosotros. La Virgen dice a Giorgio que también esta revelación está contenida en el tercer secreto de Fátima. Le dice que el mensaje que Lucía ha escrito por su propia mano contiene 25 líneas, entre las cuales se lee que en la segunda mitad del siglo XX, seres cósmicos llegarán a la Tierra procedentes de lejanos horizontes del universo, en el nombre de Dios. Estos discursos ligados a la vida en el cosmos no son una novedad para Giorgio, que desde la edad de 13 años había sido educado con conceptos universales por un hombre que ha sido su padre espiritual, el contactado Eugenio Siragusa. Nel terzo messaggio di Fatima, conosciuto come segreto, la Madonna parla di scienza anche, di una grande scoperta, rivoluzionaria, straordinaria, che si lega alla religione. Cioè la scienza si lega alla religione, alla spiritualità, e questa scoperta, questa rivelazione sarà il contatto tra gli uomini e gli extraterrestri, cioè civiltà di altri mondi. Quindi l'uomo conoscerà una nuova tecnologia, una nuova scienza e conoscerà dei fratelli, uomini come noi o diversi da noi, più evoluti di noi sicuramente, che hanno conosciuto prima di noi Dio e Gesù Cristo. Questa è una grande rivelazione, diciamo la rivelazione del segreto di Fatima, e per questo, anche per questo, la mia storia inizia a Fatima. La parte che riguarda la visita extraterrestre è in una frase dove la Madonna dice ai pastorelli e gli uomini incontreranno esseri cosmici, cioè esseri che vengono da altri mondi. È una frase ben precisa che io conosco perché anche io ho ricevuto questo annuncio dai messaggi della Madonna. La revelación de la Virgen a Giorgio aclara definitivamente quiénes son aquellos que siempre en Fátima, en 1917, fueron los artífices del milagro del sol y de muchos otros prodigios que han hecho de marco prácticamente a todas las manifestaciones divinas en la historia de la humanidad. La única explicación verdadera y completa que coloca al fenómeno ovni y a la visita extraterrestre en el contexto de signos escatológicos que anuncian, anticipan y que acompañarán la segunda venida de Jesucristo a la Tierra. Los ángeles de ayer, los extraterrestres de hoy, es decir, las legiones de Cristo que son parte integrante de su potencia y de su gloria. Para terminar, la tercera y última parte de la misión consiste en señalar el rostro del anticristo entendido no como un ser que encarna en sí mismo el mal, sino como ese conjunto de fuerzas negativas que dominan el mundo entero. En este panorama, las asociaciones criminales organizadas, sobre todo la Cosa Nostra siciliana, juegan un rol primordial. Esta última fase de la misión incluye también el anuncio del juicio final y de la inminente segunda venida de Cristo.
Después de más de 20 años, el estigmatizado de Fátima ya ha casi terminado su misión. Las primeras 2 partes se han cumplido. Falta solo la última, que es también la más peligrosa, y aparte de raras excepciones, hasta ahora la humanidad no ha prestado atención al tremendo contenido de los mensajes de la Santa Virgen. Todavía queda un poco tiempo antes de que el juez divino desgarre las puertas de los cielos y cumpla su milenaria promesa. A este punto, también la última esperanza llegará a su término y cada uno recogerá en base a su propia siembra.